Continuamos adquiriendo conocimiento del reino de Dios bajo el tema ¿Quién es Jesús? Estamos considerando hoy en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 18, lo que Dios le dijo al hombre. Dice así, y al hombre dijo, versículo 17, perdón, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Adán no obedeció la voz de Dios, pero sí obedeció la voz de su mujer. Eva no obedeció la voz de Dios, pero sí obedeció la voz de una serpiente. Y a veces nos sucede así, que obedecemos la voz de todo el mundo. Muchas personas no creen lo que dice la Biblia, pero sí creen lo que dicen otros libros de brujería, de hechicería, de tantas cosas. Y así le pasó a Adán. Dios castigó a la mujer por obedecer a la serpiente y castigó a Adán por obedecer a la mujer, no a él. El primer mandamiento de la ley que Dios le dio a Israel es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús lo confirma en Marcos 12:30, cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento o el más grande mandamiento. Él le dijo, amarás a Dios. El primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Adán amó más a su mujer que a Dios y a su creador, a su proveedor, a su todo, porque Dios era el todo de Adán. Y escogió obedecerla a ella, a su mujer. En la historia bíblica está el testimonio de un hombre que amó a Dios de la manera que Dios quiere que lo amemos. Job capítulo 2, versículo 9. Después que ya el diablo le había quitado todo a Job, lo que le quedaba era una enfermedad, una sarna en el cuerpo que se tenía que rascar con un tiesto, con un pedazo de piedra. Y la mujer, indignada al ver la situación en que estaba Job, le dijo estas palabras: ¿aún retienes tu integridad? Porque Dios nunca se quejó, Job nunca se quejó de Dios o nunca renegó de Dios. Y ella le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Si recibimos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Y él no sabía que era el diablo que le había quitado todo. Él pensaba que era Dios, que se lo había quitado. Sin embargo, fue íntegro, fue fiel a Dios. Y por eso es que Dios no destruyó a Adán, porque Él sabe lo que ha creado. Él sabe que van a haber hombres y mujeres que le van a contestar al diablo de esta manera. Él sabe lo que creó. Y Él sabe que habrán hombres y mujeres que no se dejarán engañar del diablo y que le van a permanecer fiel. Aunque caiga, se levantarán. Si 7 veces cayera el justo, Jehová lo levantará, dice la palabra de Dios. La diferencia entre Job y Adán es que Adán lo tenía todo, pero no amaba a Dios. Pero pecó contra Dios. Amó más a su mujer que a Dios. Y Job lo perdió todo, pero amaba más a Dios que todo lo que tenía.
Esa es la diferencia. Por eso Dios hizo un plan de salvación. Porque Él conoce lo que creó y sabe que muchos le serán fiel a Él y que le responderán a Satanás como le respondió Job. Dios no maldijo a Adán porque ya lo había bendecido. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicaos y fructificaos. En el libro de Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no ejecutará. Dios no se arrepintió de haber bendecido a Adán y por eso no lo maldijo. Maldijo al diablo. Le dijo, maldito serás sobre todos los animales, le dijo a la serpiente, maldita serás sobre todos los animales del campo. La palabra maldición significa frase grosera con la que una persona muestra su gran enfado. Y también significa expresión o conjunto de palabras con las que se invoca o se desea el mal para una persona y también cosa que maldijo la tierra. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, siempre hay algo que causa la maldición. Siempre hay algo que atrae el mal sobre el hombre, sobre la humanidad. Y la causa es el pecado. La causa de Adán fue la desobediencia. Entonces la desobediencia de Adán hacia su creador provocó el enojo de Dios y dio lugar a que Dios permitiera que el mal ejerciera cierto dominio en la tierra. Por eso es que hemos visto durante la historia cómo el mal ha predominado en la tierra. Que a veces muchas personas se preguntan, ay, ¿dónde está Dios? Dios está en su trono, está ahí sentado. Y Él dejó su palabra. Y Él ha dejado su palabra. Y escogió un pueblo, y llamó a un hombre, formó un pueblo para a través de ese pueblo darse a conocer en toda la tierra. Y a través de ese pueblo se escribió su palabra, la Biblia. Y la Biblia habla del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Le dijo Dios a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El dolor, el cansancio, la fatiga, la enfermedad, todas esas cosas que padece el hombre que le causan dolor. Le dijo, espinos y cardos te producirán. Los espinos y los cardos iban a nacer en medio de las cosechas que Adán hiciera y esto le iba a estorbar y esto le iba a causar dolor, esto le iba a causar sufrimiento. Porque la tierra, Dios le dijo que la tierra le iba a dar ese fruto, pues, espinos y cardos. Pero siempre la misericordia de Dios acompañó a Adán y nos sigue acompañando a toda la humanidad hasta el día de hoy, a pesar del diablo y a pesar del pecado y a pesar de la maldad. La misericordia de Dios nos sigue acompañando. Le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra donde fuiste tomado. Porque polvo eres, fuimos hechos del polvo del suelo, del barro de la tierra, y a la tierra volveremos. Pero la maldición de la tierra fue abolida en la cruz del Calvario. Todo el dolor, la enfermedad, la rebelión que manifestó el hombre fue llevado y vivido por Jesús en su muerte expiatoria. La corona de espinas, le entretejieron una corona de espinas, y eran unas espinas gigantescas hace más de 2000 años. Toda la vegetación era todo era más grande, ¿verdad? Era como más fuerte todo se ha ido como que devaluando. Y a Jesús le entretejieron una corona de espinas y se la clavaron literalmente en su frente y en su cráneo. Y esas espinas
penetraron dentro de su cabeza, de su frente. Ustedes se pueden imaginar el dolor que Jesús sintió cuando aquellas espinas traspasaron su cráneo y su cabeza, su frente. Dice, el dolor que ellas causaron en el maestro y su sangre que brotó de allí, de su cuerpo, por las heridas producidas por los clavos en sus manos y sus pies, fue crucificado. La muerte que le daban a los delincuentes de aquel tiempo. La Biblia dice maldito todo aquel, o la ley decía que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Entonces él se hizo maldición por nosotros, por la tierra. Sus manos fueron clavadas en esa cruz, sus pies fueron clavados, fue azotado. Y dicen los que estudian que los azotes, los látigos tenían en sus puntas varias ramificaciones y en las puntas tenían como unos garfios que cuando tiraban y jalaban, esos garfios se pegaban a la piel y extraían la piel de la persona. Ustedes se pueden imaginar. Por eso la Biblia dice que fue arado, fue molido por nuestros pecados. Su cuerpo quedó hecho una sola llaga, ensangrentada. Dice, y su sangre corrió como un río en la cruz, y la tierra debajo de la cruz bebió de esa sangre pura y sin mancha, anulando todo decreto de maldad sobre la tierra y el hombre. O sea que el precio del rescate, porque la humanidad quedó esclava del diablo. Jesucristo dijo en una ocasión que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, para que pudiésemos ser rescatados de esa esclavitud del pecado, heredado desde Adán, del dolor, de la enfermedad, de la muerte, tenía que venir un hombre como Adán a morir y a vencer las tentaciones del diablo para poder rescatar la vida eterna que el hombre perdió en Edén. Colosenses 2:14 dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, vendría como un niño, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y hasta ahí muchos no lo estiman. No les da importancia al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso cuando él estaba en la cruz, en un momento dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando sintió el peso del pecado de la humanidad. Y cuando el Padre vio aquel cuerpo ensangrentado con una sola llaga y vio el pecado de la humanidad, tuvo que haber volteado su rostro. Y él sintió la soledad que produce el pecado. Y él pudo decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando ya murió, cuando ya estaba a punto de morir, dijo, consumado es.
se había consumado el plan de salvación para la humanidad. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nadie puede contar su generación. La palabra de Dios dice en el libro Apocalipsis, y una multitud de personas que dice aleluya. Una multitud de personas que no se pueden contar, que dicen aleluya, aleluya, porque el Dios nuestro todopoderoso reina. Y todos los que hemos creído en Jesús, esperamos estar ahí ese día y gritar con esa gran multitud que no se puede contar, porque somos la generación que se ha beneficiado con la sangre del Cordero. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el Espíritu y la esposa dicen, ven.